Porque entonces, bebiendo de esa agua, ella se engañaba, adquiriendo otros que no eran sus maridos. Y eso fue lo que el Señor le dijo: llámame a tu marido. No tengo, le dijo. Entonces le tuvo que matar toda esa su coquetería que tenía. Le tuvo que matar, hermano, a ella todas esas sus lujurias, ¿verdad? Todos esos sus desórdenes que tenía dentro de su mente, pensando en que todas esas maneras frustrantes que tenía, pero que las escondía detrás de estar con hombres. Entonces le mató su escondite, pues. Porque cuando la descubre, ella le dice: creo que tú eres profeta. Que creo que tú eres profeta. Ya la había pasado de una vez, ¿verdad? Ya le había declarado todas las cosas. Pero cuando llega al momento, hermano, en el que ya estaba prácticamente muerta aquella mujer, muerta en cuanto a sus anhelos, en cuanto a sus deseos, en cuanto a sus frustraciones, en cuanto a su manera de vivir, en cuanto a muchas otras cosas, hermano, viene y le hace esta pregunta, esta mujer. Le dice, tal vez déjenme leerlo. A ver. Es que no quiero perder este pasaje. Le dije Juan, ¿verdad? Sí, 4:23. Aquí dice la palabra del Señor, miren, en el verso 20, dice la Biblia. Le dice, desde 19, le dice a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Le estoy leyendo la RB 2000, pero la voy a poner aquí en la versión 60 para que lo tengamos todos. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, lo tremendo es esto, que el Señor estaba hablando de salvación, y Él dijo que era necesario que el grano de trigo cayera a tierra, muriera, para llevar mucho fruto. Entonces Él estaba diciendo en su momento: ahora, le dijo, ahora, en este momento, tú vas a entender cómo adorar. Porque le dijo: la hora es. Se lo estaba declarando a ella. Y la hora viene. Se lo estaba declarando a sí mismo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, le estaba diciendo: en esta hora, tú misma vas a ser la que dé la mejor adoración. Muriendo a tus deseos, muriendo incluso a esos pensamientos que tus padres pusieron en ti. Entonces viene y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, aquí está, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, mire pues, bueno, le leo el verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, fíjese que cuando me vino a mí ese pensamiento, porque me vino a mí así en ese momento, en ese instante, y entendí por el Espíritu algo, y es que nosotros, hermanos,
para poder trasladarnos de esta dimensión terrena a una dimensión espiritual, ¿qué necesitamos? Morir. Morir. Necesitamos morir. Amén. Es la única forma en que nosotros podemos pasar a una dimensión espiritual. Entonces, si el Padre, de la única manera, porque Dios es espíritu, ahí lo está diciendo, si Dios es espíritu, de la única manera en que se le puede adorar, ¿cómo es? Espíritu. Claro, y es verdad. Pero ¿por qué hago énfasis en el espíritu, en cuanto a lo que dice en espíritu? Porque nosotros necesitamos morir. Si usted y yo verdaderamente queremos darle una adoración a Dios, comprobándole que le amamos, entonces debemos de morir. Debemos de morir al grado de morir hasta en nuestra voluntad. Amén. Yo no sé si me estoy dando a entender. Amén. Pero Amén. hermano, lo estoy trasladando a diferentes lugares al mismo tiempo. Y ahora lo quiero llevar al Getsemaní. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús 3 veces rogó al Padre que si podía pasar ese momento, esa copa difícil. Pero el Padre lo que quería era, porque ya el Señor Jesús lo había profetizado, la hora es y la hora viene, o más bien la hora viene y la hora es. ¿Cuándo venía la hora? De la adoración sublime. Cuando Él fuera el sacrificio. Entonces, hermano, Él vino y llegó, y de hecho, por eso es que Abraham, la Biblia dice que Abraham ya había visto su día. ¿Sabe por qué? Porque él había visto que su propio hijo también había rendido su voluntad al Padre. Perdón, hermano, nuestros hijos, si muchas veces, 10, 11 años, uno les va a sonar y salen corriendo y uno no los alcanza. Un viejito de 117 años con un joven de 17 años, ¿usted cree que lo iba a alcanzar? No. Entonces, por eso Abraham ya había visto el día del Señor en su hijo. Amén. Porque su hijo rindió su voluntad. Amén. No se opuso a hacer adoración para Dios. Entonces el Señor Jesús hizo lo mismo. Llegó, hermano, al Getsemaní y le habló al Padre y le dijo 3 veces, pero en la tercera Él le dijo, pero ¿sabes qué? Yo lo voy a interpretar así, si usted me deja, como dijera alguien, ahí va a concatenar, hacerle un link a este pasaje con el otro. Porque entonces en este pasaje ella había declarado, la hora va a venir. ¿Cuándo era la hora? La hora de Él. Donde yo voy a enseñarles la verdadera adoración al Padre. Amén, amén. Y la verdadera adoración al Padre, no la verdadera, ¿no? Sino que la adoración máxima, la adoración más sublime, la adoración más excelsa, la adoración más grande, la adoración más alta, la adoración más estimada por Dios, porque por eso le digo que no es la verdadera, ¿verdad? Porque nosotros al postrarnos pues nos adoramos al Señor, ¿verdad? Y no es que sea falsa, a menos que lo está haciendo es falso, ¿verdad? Pero hermano, nosotros estamos delante del Señor. Sin embargo, la adoración más sublime, el estado de adoración más alto, es en el momento, oiga bien, es en el momento en que el Señor Jesús viene y se rinde por completo. Aleluya. Porque hermano, uno puede estar postrado y no estar rindiéndose. Sin embargo, el Señor Jesús estaba no solamente postrado, me imagino yo, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo rindiendo por completo su voluntad, a sabiendas que lo que seguía era algo terrible para él, como hombre
y para su alma también, porque tenía que bajar a las profundidades de la tierra. Pero solo así iba a comprobar el amor que él le tenía al Padre. Amén. Así como el amor del Padre había sido para él siempre. Ay, yo no sé si me doy a entender, hermano. Amén, amén. Entonces, viene el Señor y le dice, es necesario entonces que mueras. Y ahora yo le digo a usted y a mí, es necesario que nosotros muramos. Amén. Para llegar a la adoración más excelsa que puede existir delante de Dios. Y cuando le hablo de morir, estoy hablando de morir hasta nuestra propia voluntad. Porque cuando se nos habla muchas veces de la palabra, hermano, perdónenme, pero ¿cómo nos cuesta a nosotros hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo nos cuesta a nosotros hacer la voluntad de Dios? Y en ello tendríamos que morir. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Pero la verdad, ¿en dónde está encerrada? En la palabra. Claro, Cristo es la verdad. Y Él expresó en la Biblia su palabra, que no toda la palabra dijimos, ¿verdad? Sino que su palabra, lo que dejó plasmado, ahí dejó lo suficiente, la espada del tamaño que tenía que ser, para que entonces, hermano, pudiésemos nosotros ser muertos. Amén, amén. De hecho, el apóstol Pablo dice que cada día nosotros morimos para que ustedes vivan. Amén. Entonces, cuando usted, hermano, y yo nos exponemos a la palabra, lo que estamos siendo es siendo muertos. Oiga bien, siempre y cuando nosotros seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Amén. Siempre y cuando nosotros rindamos nuestra voluntad ante la palabra y no hacer lo que nosotros queremos. Entonces, por eso es necesario su verdadera adoración. No, perdón, otra vez me confundí. Su adoración más excelsa va a ser en el momento que, aunque usted aquí esté parado con sus manos en alto, o tal vez danzando con cánticos rápidos o de alabanza, pues, para no molestar a nadie. Tal vez usted está aquí y ahora corre delante del Señor. Es un canto muy viejo, ¿verdad? Pero es nada más para que lo recuerde. Hermano, tal vez usted está corriendo. O cuando piensa lo mucho, ¿verdad? Que hizo por mí. Bueno, corre. Tal vez usted está corriendo, pero si usted y yo hemos rendido nuestra voluntad delante del Señor al hacer caso a su palabra, entonces, aunque estemos así, ya hemos dado nuestra mejor adoración. Amén. Ya hemos llegado al clímax de la adoración. Aleluya. Entonces no se trata de venir y postrarse y llorar, porque hay gente que llora, pero hay gente que llora porque lo dejó el novio, o porque su marido le pegó, o cualquier otra cosa. Y no por eso entonces está dejando su mejor adoración en aquel lugar. Así es. Entonces, hermano, nosotros necesitamos entender la más excelsa adoración está en la rendición completa, en la muerte nuestra. Amén. Por eso me animé a titularle así, ¿verdad? ¿Cómo le dije? La mejor adoración es su muerte. Porque esa va a ser la más grande adoración que nosotros podamos darle al Señor. Por eso los sacrificios eran sacrificios. Porque había que matar. En el sacrificio había que matar algo. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos verdaderamente, para ser adoradores en espíritu, tenemos que permitir que la palabra, la verdad que entra a nosotros como una espada, nos mate. Amén. Y muramos. Y hagamos su voluntad. Y entonces, cuando hacemos su voluntad, verdaderamente lo estamos adorando. Aleluya. Por eso el Señor dijo, va a venir la hora
Y es la hora, porque esa mujer murió en ese momento. Murió rindiéndose, diciéndole qué debo de hacer. En otras palabras, porque bebió de él, bebió de su agua. Y de inmediato dice, bajando su cántaro. Hermano, ¿acaso no el cántaro era lo más preciado que ella tenía? Claro que era lo más preciado que ella tenía. Si era la única manera de sacar agua. Y usted sabe que sin agua no vive, se llega a morir. Entonces, hermano, aquella mujer, lo más preciado que tenía era su cántaro. Lo dejó, dice que dejó su cántaro. ¿Y qué hizo? Se fue a predicar, se fue a hablar a la ciudad que había encontrado al Mesías. Aleluya. Entonces rindió toda su voluntad delante del Señor. Y esa fue su mejor adoración. Y qué decirles que, hombre, si es que, hermano, ya no hay tiempo. Pero otro día vamos a ver Mateo 15. Hermano, Mateo 15 es algo extraordinario. ¿Cómo nos enseña? Ya se tiene que ir, ¿verdad? Yo sé que es miércoles. Entonces, mejor lo dejamos hasta ahí. Me pica la lengua por decir todas las cosas que están, sinceramente. Hagamos una cosa. Si tiene que irse, sin ninguna pena váyase. De verdad lo digo. Pero si no, deme 10 minutos, nada más. Yo quiero, pero así mira, 100 por hora. Mateo 15. Pues lo voy a decir en menos de 10 minutos, primeramente Dios. Vaya conmigo a Mateo 15. Si usted lee Mateo 15, no voy a hablar de todo Mateo 15 porque, aunque quisiera explicarse, pero desde el verso 1 usted se va a dar cuenta que el Señor, y así rápidamente, el Señor viene y se encuentra con unos fariseos y les dice a ellos, porque ellos le reclaman que por qué sus discípulos no se lavan las manos para comer. Y entonces dice que ellos le dijeron al Señor, ellos invalidan la ley al no lavarse las manos. Y entonces el Señor les dice, sí, pero vosotros con vuestras tradiciones invalidad la ley. Por lo menos esto sin lavarse las manos, ¿verdad? Pero ustedes, por sus tradiciones humanas, porque así les dijo el Señor, por sus tradiciones humanas invalidan la ley, no honrando a padre y a madre. Pero hay un verso que yo le quiero leer, que ese sí se lo quiero leer cuando les está hablando, porque como estamos hablando de adoración, ¿verdad? Amén. Entonces dice, el verso 5. Déjeme ver. Respondiendo él les dijo, verso 3, también vosotros que levantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, él ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué estaban llevando? Ofrenda. La ofrenda era un sacrificio. Amén. Entonces, solo lo estaban honrando, pero de labios, no con la verdadera adoración. Y ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Pues en vano, oiga, esa palabra en vano me honran, ahí es la palabra honra, es en vano me adoran. Pero ese adoran no es igual que el prospuneo de adoración que el Señor quiere, sino es solo una honra, pero como superficial. Entonces, que es, no me acuerdo, el pronei creo que se llama, o algo así. Entonces viene y les dice, bueno, ya les habla el Señor, los discípulos le dicen que si les puede explicar esa parábola, les dice también que si ellos no entendieron, porque le preguntan
qué cosas contaminan al hombre, etcétera. Pero dese cuenta de algo.